Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 25 de mayo del 2022, es miércoles de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Hoy es día, realmente él muere un 26 de mayo, pero fíjense, no se podía colocar ahí la fiesta por el santo de mañana, y entonces incluso se le puso el día después, y luego se trasladó, después de 1969, a el 25 de mayo. Se trata de San Beda el Venerable. Ese título de venerable es muy importante, porque cuando hay un proceso de beatificación, entonces es uno de los pasos. Declararlo venerable, siervo de Dios, beatificarlo, canonizarlo, y como en el caso de él, es doctor de la Iglesia. Pero no piensen que pasó por todo lo anterior. Fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa León XIII, fíjense ustedes, en 1899, pero fue declarado doctor de la Iglesia, y entonces al ser declarado doctor de la Iglesia, entonces pasó a ser automáticamente declarado santo. Claro, se le consideraba santo, y no tanto en la región donde él vivió, sino que sobre todo en la región de Europa Central, donde llegaron algunos de los que le conocieron en en sus enseñanzas, aunque no directamente fueron sus alumnos. Por ejemplo, San Bonifacio. San Bonifacio, el apóstol de los alemanes, el apóstol de Alemania, pues como es de origen inglés, y este es el único doctor de la Iglesia, San Beda, que es de origen inglés, pues él abrevó del conocimiento de Beda, y por eso lo trasladó, y esa devoción creció mucho en el ambiente carolingio. Es el patrono de los historiadores, para que vean ustedes, así que por lo tanto no se les olvide hacer una oración por este amigo de ustedes que es historiador, Beda el Venerable. Él nace alrededor del año 672, dicen algunos, 673 otros, en Jarrow, en Northumbria, y pertenecía a estas tierras donde él nació a uno de los monasterios. Había dos monasterios, uno que se llamaba San Pedro y otro que en Jarrow, que va a ser fundado más adelante, que es San Pablo. Y fue oblato, es decir, fue un pueri oblatus, es decir, un niño que fue ofrecido al monasterio. Era la manera de la época, ¿ok? Para que pudiera estudiar. A los 7 años es entregado ahí al obispo Benito de Bicop, y entonces él es el que lo educa, y luego, bueno, es un genio, óigame. Él todo lo reducía a 3 cosas: aprender, enseñar, escribir. Ahí está, centrado todo lo que hizo, un grandísimo escritor. Claro, su libro quizás más famoso es la historia eclesiástica de los pueblos anglos. Cuidado, de los pueblos anglos, porque, toda la zona de lo que hoy en día es Gran Bretaña tenía bretones, lógicamente, tenía escotos, es decir, de Escocia, tenía anglos, y tenía sajones, y tenía pictos, es decir, eran varias tribus. No piensen ustedes que eran todas de la misma. Oye, cuando entren luego los vikingos, cuando entren los daneses, o mejor dicho, los Norman, los hombres del norte, entonces ya la mezcla será todavía mayor, pero en este momento todavía nada de eso, ¿no? Increíble escritor, oigan, miren, a él le debemos una tabla para calcular bien la fecha de la Pascua, eso que aparece a veces en nuestros libros de liturgia, ¿no? Que al inicio ya se pone cuándo correspondería. Bueno, él la hizo era músico, era matemático, teólogo, poeta, evidentemente historiador, ya les digo, y biblista. Le encantaba hacer comentarios de la Biblia. De hecho, murió haciendo un comentario, traduciendo, de hecho, el Evangelio de San Juan. Mientras lo traducía fue cuando murió. Y, una cosa linda. De hecho, dicen que el amanuense, el que iba copiando, entonces le dijo: ya está terminado. Sí, ya está terminado. Le decía: ahora, más que sostenerme el brazo, sosténme la cabeza y ponla en dirección a la capilla para que yo pueda dirigirme a Dios. Y entonces ahí rezó el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y murió. Bueno, supuestamente muere en el año 735, y ya les digo, muere realmente el 26 de mayo, o entre la noche del 26 al 27 de mayo. Miren, su tumba está en Durham, pero fue trasladada ahí. Ya les digo, y hay un montón de leyendas alrededor de él, ¿no? E incluso locuras que se dicen sobre él. Fíjense que él es el primero en utilizar ya de manera definitiva eso de antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? El Anno Domini, el año del Señor. También él tenía un mecanismo para poner las citas, eso que nosotros le llamamos hoy en día, cita al pie de página. Bueno, ese es precisamente Beda el que instaura esa manera de reflexionar. Miren, conocía los
los clásicos, a Ovidio, a Orosio, es decir, vamos, leía perfectamente el latín, lo manejaba perfectamente bien y conocía bastante de griego, digamos. Y bueno, ya les digo, es uno de los eruditos, de los más grandes historiadores y pensadores de su época. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy porque ya me estoy tardando mucho hablando de los santos. Y hay algunos a los que no les gusta que hable yo tanto de los santos, pero a mí sí me gusta hablar de los santos, ya les digo, porque esa es nuestra vocación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y es una lectura litúrgica. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios al que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, vamos por partes. Fíjense que el versículo que no leemos habla de la sinagoga en Atenas. Y es que ahí hay una imprecisión histórica, ¿ok? No sabemos por qué Lucas, o el autor pues, del libro de los Hechos de los Apóstoles, menciona esto. En primer lugar, se sabe que en esta época no había una sinagoga en Atenas. Y entonces, y Pablo, que siempre iba a la sinagoga en primer lugar, pues ahí por eso se encuentra deambulando, porque no hay una sinagoga. Y encuentra este altar al Dios desconocido, en mi pueblo dirían por si las de hule, es decir, por si acaso nos falta alguno y no nos vaya a caer un rayo, entonces hagamos ahí un altarcito por cualquier cosa. Y en fin, Pablo, miren, que se hace judío con los judíos, ahora se hace griego con los griegos. Es decir, ha sabido explicarle a los judíos el mensaje cristiano a partir de la Biblia. Ha refutado todos los ataques de los judíos de que Jesús no es el Mesías. Ahora utiliza cosas propias del mundo griego. Incluso menciona elementos que tienen que ver con la naturaleza, cómo Dios se manifiesta en la naturaleza, cómo está en nosotros mismos, por eso en Él somos, nos movemos y existimos. Perfecto. Y menciona también Pablo esa vinculación, habla de un poeta de griego que dice que somos del linaje de Dios, o sea, somos descendencia de Dios, estamos incluidos dentro del proyecto de la divinidad. Pablo utiliza estos elementos para dirigir su mensaje, trata de adaptarlo. Está en el Areópago, ¿ok? Cuidado ¿cómo les diría? Con confundir estos lugares, ¿verdad? El Areópago es el lugar donde se discute, el ágora es el mercado, ¿ok? Ahí donde, pero el Areópago es el lugar donde se discute la filosofía, donde se discute de política, la plaza, digamos, y no crean que era un lugar así tan extraordinario, ¿no? Era un espacio abierto donde llegaba la gente y exponía sus ideas. Los varones, cuidado, no las mujeres, perdón, que el machismo de la época hay que entenderlo, ¿no? Y bueno, aceptarlo es otra cosa, entenderlo, tenemos que entenderlo. Bueno, y entonces ahí se topa Pablo con un fracaso, pues. Y es un fracaso porque no logra. Cuando habla de resurrección de los muertos, claro, si estamos hablando con gente en este momento platónicos no son, pero son neoplatónicos, algunos epicúreos, estoicos no tanto. Pero en fin, y entonces, claro, es el ambiente. Entonces, no hombre, si lo que queremos es que el alma salga del cuerpo, que el alma se libere, y aquí estaban dándonos a que resuciten los muertos, no hombre, si nadie quiere volver a ese cuerpo. Por eso la reacción, pero es la filosofía griega del momento. Pablo
Vamos, ahí el autor habla de una conversión de un tal Dionisio, de una Dámaris. Está bien, pues, es decir, no negamos que haya habido conversiones, claro que las ha habido, pero lo que hay que subrayar y grandemente es esa habilidad de Pablo de llevar el evangelio a todos los ambientes. Más de alguno caerá en cuenta de lo que se le está que lo que se le está diciendo es correcto. Pero hoy, por ejemplo, todo lo que nos cuesta, ¿no? Hablar al mundo de la política, hablar al mundo de la ciencia, hablar al mundo de los jóvenes, hablar al mundo, bueno, también de las feministas y de todos estos movimientos. Tenemos que ser capaces de adaptar el lenguaje sin perder jamás nada de lo que es la verdad. Hablando de la verdad, el evangelio de hoy. Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Entonces, fíjense, ya hemos conocido al Paracletos, al Paráclito, al Consolador, al Maestro, al Abogado, el Espíritu de la verdad. Pero miren cómo parte Jesús de esto. Ok, todavía ustedes no pueden comprender estas cosas. Claro, porque no ha resucitado. La resurrección es el punto de partida para la comprensión del mensaje cristiano. La clave de lectura es la resurrección. Y para entender la resurrección, y digo entenderla no en el sentido de manejarla perfectamente, pero de adentrarnos en este misterio, de sumergirnos en este misterio, es necesaria el Maestro, el Espíritu. Esta traducción no me gusta. Fíjense, perdón, que no me gusta que diga el Espíritu de verdad, no, el Espíritu de la verdad, el que va a llevar a la verdad plena. Bueno, fíjense, es decir, usted puede tener mucho conocimiento, muchos títulos, muchos doctorados, muchos postdoctorados o posgrados o lo que sea, pero si usted no se deja conducir por el Espíritu, no va a alcanzar la verdad plena. Tendrá una visión parcializada de la realidad, pero sin el Espíritu, sin la vida espiritual, no hay conocimiento pleno. No hay conocimiento que plenifique, no hay conocimiento que le dé sentido a nuestra vida. De eso se trata. Y por eso lo dice, fíjense, Él los irá guiando, les anunciará. Qué lindo esto, no es el pedagogo, el Espíritu Santo. Ya se fijaron que me estoy trabando un montón el día de hoy, yo no sé qué me pasa. Pero en fin, es el pedagogo, Él es el que nos va tomando de la mano y nos va llevando. Él es el maestro, y el maestro por excelencia, lo necesitamos. Pero lo lindo, ¿no? La Santísima Trinidad. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. ¿Es? La Santísima Trinidad. Es esa unión, el Espíritu, el amor de Dios Padre y Dios Hijo, es el que nos mete. Ya les digo, la palabra de repente, aunque suene yo repetitivo, pero a mí me encanta, nos sumerge en esta realidad que nos trasciende, que va más allá de nosotros, que no es un Dios desconocido, que es un Dios que ha creado todo, de Él procedemos todos por su voluntad, pero es un Dios en el que somos, nos movemos y existimos. Les invito a hacer oración. Ven, Espíritu Santo, a regalarme tu vida siempre nueva. Lléname del asombro de un niño para admirar el mundo y la vida, que no me acostumbre a la vida, que me deje sorprender cada día, porque detrás de cada cosa está tu amor, Dios mío. Ayúdame a reconocer que la rutina no existe, porque cada día es nuevo, porque siempre hay algo que está comenzando. En cada momento algo precioso está naciendo y la vida vuelve a brotar por todas partes. Quiero aceptar los nuevos desafíos que me presentes, Espíritu Santo, que pueda mirar siempre el horizonte con ilusión, esperanza y entusiasmo. Toma toda mi vida, Espíritu Santo, y llénala de la eterna novedad de tu amor. Que este día no pase en vano y pueda descubrir el mensaje que hoy tienes para mi vida. Ven, Espíritu Santo. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Beda el Venerable, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.